el tiempo va a ser la parcela pequeña. Entonces, esto se conoce, señores, como esfericidad, medidas repetidas en el tiempo. Entonces, esto se modela también con la parcela dividida. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, esa es la segunda forma en la que se utiliza este tipo de experimentos. Y la tercera forma es cuando ya se tiene un experimento establecido y se quieren agregar más tratamientos. Entonces, utilicemos este mismo ejemplo, señores. Tenemos aquí variedades de un determinado cultivo, generalmente son cultivos perennes, ¿sí? Entonces, yo estoy evaluando aquí las variedades como único factor en estudio. Pasa el tiempo, pasan unos 2, 3 años, y yo quiero aplicar un fertilizante. Entonces, el primer factor variedad ya está implementado. Se quedará como la parcela grande. El fertilizante, que es el nuevo factor que yo quiero evaluar, ahora va a ser mi factor parcela pequeña. ¿Sí? Entonces, en ese caso, señores, yo ya tengo un experimento establecido y quiero evaluar otro factor adicional. Entonces, estas son las tres formas en las que se va a utilizar un experimento en parcela dividida. ¿Estamos claros? Entonces, acá, señores, nosotros vamos a tener diferentes tamaños de parcela y vamos a estimar la precisión para cada una de ellas, ¿sí? Lógicamente que dentro de las parcelas pequeñas, la estimación va a ser más precisa. El interés se va a centrar más en la parcela pequeña. Y aquí vamos a analizar, señores, dos procesos de aleatorización. Primero, los niveles de la parcela grande, y dentro de la parcela grande se aleatorizarán los niveles de las parcelas pequeñas. ¿Estamos claros? Entonces, hasta aquí tendríamos, señores, dos tipos, ¿no es cierto?, de parcelas, grandes y pequeñas. Sin embargo, señores, si es que por ahí aparece otro factor adicional, se le podría añadir al experimento y el diseño, en vez de llamarse parcela dividida, se llamaría parcela subdividida. Y así yo puedo seguir añadiendo factores y seguir dividiendo a las parcelas dependiendo de la naturaleza de los experimentos. ¿Sí? Igualito que en los factoriales. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, señores, vamos a ver primero un diseño o un modelo matemático para un diseño en parcelas divididas conducida bajo un diseño completamente al azar. Entonces, el modelo matemático va a estar dado por la siguiente ecuación. Y y j_k va a ser igual a mu más a sub i más sigma k dentro de i. Fíjense en este término, señores, sigma k dentro de i. Este término nosotros ya lo analizamos, ¿no es cierto? Más bj más abij y más eijk. Entonces, yjk va a ser la variable de respuesta. La variable de respuesta. Mu, la media general. A sub i va a ser el efecto del iésimo nivel del factor parcela grande. Efecto del iésimo nivel del factor parcela grande. Sigma k dentro de i va a ser el error para la parcela grande. El error para la parcela grande. Bj va a ser el efecto principal de la parcela pequeña. Efecto principal de la parcela pequeña. AB y J va a ser el efecto de la interacción parcela grande con parcela pequeña. Y E y JK va a ser el error experimental o el error para la parcela pequeña. Fíjense ustedes, señores, que
Cada parcela se va a estimar con un error diferente. Parcela grande con el término del error de A y la parcela pequeña con el término del error de B. Acá, señores, nosotros tenemos que considerar que I corresponderá a ir desde 1 hasta A. J, los niveles de B, desde 1 hasta B, hasta el número de repeticiones que se tengan. Entonces, si ustedes se fijan, señores, el término del error de A dice sigma K dentro de I. Sigma K dentro de I. O sea, hace referencia a la repetición dentro de la parcela grande. ¿Estamos claros? Entonces, el efecto de A se va a estimar con este error. El efecto de B y el efecto de la interacción con este error de acá. Recuerden que el error experimental se va a calcular por diferencia, ¿no? Bien. Para el caso de la tabla del análisis de varianza, nosotros vamos a tener las siguientes fuentes de variación. Primero, el factor parcela grande. A con grados de libertad A-1. Luego, el factor error de A, la fuente de variación error de A. Y los grados de libertad, como ustedes ya conocen, es el número de niveles de I, en este caso A, por el número de grados de libertad de K, en este caso R-1. Luego tenemos B, B-1, AB, A-1 por B-1, el total ABR-1 y el error, la diferencia, ¿no? Total menos A menos error de A menos B y menos A por B. De esa manera se saca el error de B. ¿Está claro? Bien, para el caso del croquis experimental, observen acá, señores, nosotros tenemos un ejemplo con 3 niveles para el factor A, 3 niveles para el factor B y 2 repeticiones. Entonces, el número total de parcelas grandes se obtiene multiplicando los niveles del factor parcela grande por las repeticiones. ¿Sí? Niveles del factor parcela grande por las repeticiones. Pues aquí tenemos 3 niveles para A. Por 2 repeticiones vamos a tener 6 parcelas grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, sobre estas 6 parcelas grandes, aleatorizamos los niveles de A 2 veces. Entonces, deberíamos tener aquí etiquetas con A1, A2, A3, repetidas 2 veces. Colocamos las etiquetas en una bolsa y vamos sacando de una en una. Para la primera parcela grande me caería el A3. Para la segunda, el A2. Para la tercera, A2. Para la cuarta, A3, A1 y A1. Ese es el primer proceso de aleatorización. Los niveles de la parcela grande. Una vez de que haya aleatorizado las parcelas grandes, divido, por eso se llama parcela dividida, ¿no? Divido cada parcela grande en el número de niveles que tiene la parcela pequeña, en este caso 3. Entonces, cada parcela grande, ustedes pueden ver aquí, está dividida en 3 niveles. Y luego aleatorizo los niveles de la parcela pequeña en las parcelas grandes. Entonces deberé necesitar 3 etiquetas, B1, B2, B3. Les meto en una bolsa y voy sacando de uno en uno. B2, B3, B1. El mismo procedimiento, señores, para las siguientes parcelas grandes.
y de esa manera tendré completado el segundo procedimiento de aleatorización. Entonces, visualicen ustedes, señores, este croquis, ¿sí? Y es totalmente diferente al de un factorial. Aquí no hay asignación de tratamientos, ¿no? De una sola. Hay asignación de niveles de factores por separado. ¿Está claro? ¿Sí? Preguntas, señores. Preguntas sobre este tipo de experimentos en parcela dividida. Profe, una pregunta. Al haber otro, por ejemplo, otro factor como parcela subdividida, ahí tendría que el B, por ejemplo, en el B2, ahí dividirle al número de factores que tiene el otro nivel. El otro factor. Ajá. Ahí se le divide Sí, al B, ¿no? claro, y las parcelas medianas tiene que subdividirles en el número de niveles que tenga el factor C. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Bien, vamos a ver un ejemplo, señores. A ver, ¿qué dice acá? En un experimento se probaron 2 métodos de siembra y 3 variedades de arroz. Por razones de facilidad en el manejo del mismo, se decidió utilizar un arreglo en parcelas divididas, en donde las parcelas grandes correspondieron a los métodos de siembra y en las parcelas pequeñas se sembraron las 3 variedades de arroz. Los tratamientos se distribuyeron mediante un diseño completamente al azar con 4 repeticiones. La variable de respuesta fue kilogramos por parcela de 72 metros cuadrados, o sea, fue el rendimiento, ¿no? A continuación se detallan los factores evaluados. Nos tenemos acá el método de siembra, secano, inundación, las variedades Blue Bonnet, Belle Patna y Criollo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo sería el modelo matemático? Entonces nosotros tendríamos y igual a mu más el método m sub i más el error sigma k dentro de i más. Luego tendremos la variedad VJ más método por variedad IJ y más EIJK. Entonces acá, señores, I tomaría valores desde 1 hasta 2, J desde 1 hasta 3. Como hay 4 repeticiones, K desde 1 hasta 4. ¿Sí? Pues Y y JK sería el rendimiento de arroz. Mu, la media general, M sub I, el efecto de la iésima o del iésimo método de siembra. Sigma K dentro de I será el error para el método de siembra. VJ, el efecto de la jésima variedad. MBIJ, el efecto de la interacción método por variedad. Y EIJK, el error experimental. Bien. Acá, señores, el croquis experimental va a tener 2 por 4, 8 parcelas grandes. 8 parcelas grandes.
¿sí? 8 parcelas grandes. Entonces, sobre estas parcelas grandes voy a aleatorizar los niveles del método de siembra 4 veces. Ahí. Esa es la primera aleatorización. Luego, divido cada parcela grande en el número de niveles de la parcela pequeña y procedo a aleatorizar. Ya. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, señores, que tendremos 24 unidades experimentales, ¿no? Cada unidad experimental podría ser una celda de estas, ¿cierto? ¿Estamos claros? Ya, fíjense en la diferencia, señores, respecto a los factoriales, ¿no? Bien, para el caso de la tabla del análisis de varianza, nosotros tendremos aquí como fuentes de variación, primero al método de siembra, con un grado de libertad. Luego tendríamos al error del método con 2 por 4 menos 1, 3, 6 grados de libertad. Luego tendríamos a la variedad. 3 menos 1, 2 grados de libertad. Luego al método por variedad. 1 por 2, 2. Luego tendríamos al error. Y luego al total. Para el total tendríamos 2 por 3, 6 y por 4, 24 menos 1, 23 grados de libertad. Y el error sería la diferencia. 23 menos 1, menos 6, menos 2 y menos 2. ¿Sí? Tendríamos 10, 12 grados de libertad. ¿Está claro? Bien, acá tenemos los datos, señores. Tómenle, por favor, ahí una captura. Vamos a copiarlo en Excel.
Bien, vamos a ingresar los datos, señores, para sacar las sumas de cuadrados. A ver, quiero ver cómo lo hacen ustedes, señores. A estas alturas ya deben ustedes poder hacerlo solos, ¿no? Entonces, quiero que ingresen los datos y escriban ecuaciones para sacar la suma de cuadrados de A, del error de A, de B, de la interacción y del error de B. Y el total. Doctor, disculpe, ¿podría proyectar de nuevo los datos? Por favor. Sí, señorita, ya le proyecto. ¿Sí? Gracias.
A ver, ¿alguien que nos quiera compartir? Profe, yo hice unos cálculos, pero pues no sé si están bien. A ver, compártanos, por favor. Eh, Ahí puede observar, profe. Sí, hágale un poquito más grande nada más. Ya yo ingresé los datos como estaban en la tabla y lo que hice fue primero sumar de esta forma, o sea, horizontal y también vertical y sacar sus cuadrados de cada uno. Y lo que está aquí es los datos al ¿Qué cuadrado. es la suma horizontal? Sí, señor, esto. Sí, Sería pero ¿qué es? los Y y punto J, estos de acá. Y punto punto. Es la suma de cuadrados o la sumatoria total por tratamientos. Sí, Ya, correcto. este de acá no. Ese de ahí. Ujú. Ya. Y este sería los Y punto J. ¿Para qué hizo esa sumatoria? Le sumé, pero aquí sería la sumatoria por métodos. Sí, pero eso lo puede hacer en la tabla de doble entrada, ¿no? Porque es una tabla de Eh, doble entrada, método Esta de acá y variedad. Doc, en este caso toca hacer una tabla auxiliar de método por variedad. Claro, es es un acá, factorial, ¿no? aquí le hice Se han dado dos tablas auxiliares. Método por variedad, la primera. ujú, ¿Dónde está esa señorita? esta de acá, acá está las Ya, variedades correcto. y acá Método están por los métodos. variedad. ¿De cuánto viene cada uno de esos valores? De, sería de 4. Doc, el método viene de 12 y la variedad viene de 8. A ver, es que todos los valores deben venir de un número similar, ¿no? Eso no entiendo, Doc, porque la semana pasada también nos explicaba con la parcela, Con el factorial. con el factorial y decía de eso de que cómo venían los métodos y eso no lo entendía muy bien, Doc. A ver, hágale más grande a la tabla de doble entrada. Esta de acá. Ya, ese 32.3, ¿de cuántos datos viene? Le hice a la sumatoria así.
Ya, entonces, ¿de cuántos datos viene? Entonces sí sería De 4. de 4. Ujú. Sí, pero si usted se fija, ese valor está mal. Este. Método, sí está correcto, es de 4. Está bien. Ya, el 22.4 también viene de 4 datos. Sí. Cada uno viene de 4 datos. Ujú. ¿Está claro? ¿Está claro hasta ahí? Sí, Desde señor. el momento que usted tenga que sacar suma de cuadrados de métodos y variedades, ahí tiene que sacar la suma total por métodos y por variedades. Ahorita lo que ha hecho es colocar por métodos, pero le falta por variedades. Entonces, el momento que vaya a sacar por métodos, ¿para cuánto debería dividir esos valores elevados al cuadrado? Por método sería por 8. Métodos, no, 4, 8 para 12, porque cada uno viene de 4. ¿Entiende? Y son 3 variedades, ¿cierto? Suma de cuadrados para el método. ¿A qué va a ser igual? Déjele ahí. 104.9 al cuadrado más 84,1 al cuadrado, y esto para 12. ¿Se entiende por qué para 12? Porque el 104.9 viene de 3 valores y cada uno de esos valores viene de 4. 4 por 3, 12. ¿Sí? Esto menos el factor. El factor sería, ¿cuánto es el total total? 189. Eh, 189 al cuadrado para 24. sí, este de acá. ¿Está claro? Sí, el factor sería 189 al cuadrado dividido para 24, ¿cierto? Acá está anotado. ¿Se alcanza a ver? Es que como estoy compartiendo la pantalla, no puedo ver. Ya. Bien, lo mismo hacemos para la variedad. Suma de cuadrados para la variedad va a ser igual a ¿qué? 54.7 cuadrado más 57.9 cuadrado más 76.4. Todo dividido para 8. Menos el factor. Suma de cuadrados totales. Cada uno de los valores elevados al cuadrado. Menos el factor. Interacción. Método por variedad. Eso ya saben hacerlo, ¿no? Y nos faltaría el error. El error de A. ¿Cómo dijo que era la suma de cuadrados del error es la resta de estos, ¿no es cierto? ¿Del error? No, no, no. Todavía del error. El error se calcula al final, el error de B. Ya. ¿Sí? Lo que le dije es método, variedad, interacción ya lo puede hacer, total lo puede hacer. Y nos falta el error de A y el error de B. ¿Estamos? Para el error de A, señores, hay que hacerse una tabla de doble entrada entre método y repetición.
¿Está claro? Entonces, hágase una tabla de doble entrada en donde esté el método y la repetición. 4 repeticiones, 2 métodos. Son una tabla de 4 por 2. Ya. ¿Ya? Ujú. A ver, haga esa tabla, señorita. Entonces, Método, ¿por qué dijo? por repetición. Gracias. Entonces, aquí sería el valor de este valor, profe. Este de acá. A ver, ahí analice usted, pues, señorita. ¿Dónde iría el método por repetición y qué valor iría? Haga cuenta que la repetición es otro factor con nivel. En este caso, nivel 4. En ese caso ya podrías hacer de lo que intercepta S con la primera repetición, o sea, el método de siembra con la repetición 1, y te Esta, saldrían los 3 primeros valores. la suma de esos 3 valores, No, ¿cierto? no, pero la suma total, la suma que utilizas ya para la suma de cuadrados. No se hagan problemas, señores. A ver, analicen bien la tablita. ¿Sí? En la tablita mismo está todo. Yo digo Así que como ustedes le están sacando método por variedad, saquen método por repetición. Una tabla de doble entrada. es la suma de estos 3 números de acá. De 8.5, 8 y 10, porque ahí sería método por repetición. Estoy sumando la repetición 1 del método 1. Ha sido. ¿Listo? ¿La tiene? Verifiquen, señores, cuando ya tengan la tabla de doble entrada, de que la sumatoria total es de 189.